En la intersección entre artes y violencias es importante entender las relaciones cambiantes en las que se inserta una práctica artística. Mi aproximación al campo del arte fue desde un lugar muy particular porque yo no soy artista, no hago parte de ninguna práctica artística, ni he trabajado en el campo del arte propiamente. Yo soy psicóloga. Y pues en esa práctica de la psicología y también dentro del ejercicio de activismo, yo soy feminista y antimilitarista, pues he tenido acercamientos con las artes porque en esos escenarios existe una mirada muy positiva de las artes como una herramienta de transformación de la sociedad y de la cultura. Mi interés por el tema de investigación y por el proyecto que yo finalmente hice viene precisamente de dudas y preguntas sobre esa mirada positiva, siempre benevolente, digamos, de las artes. Yo entré a la maestría con un proyecto muy típico de cómo el arte se puede usar para desmilitarizar la vida, etc. Y eso fue lo primero que me cuestionaron en las diferentes clases y en los diferentes espacios académicos. Hay que preguntarse sobre cómo se está usando la práctica artística, en dónde, cuándo, quién lo hace, en qué contextos, en qué relaciones. Y pues ahí llego a pensar en coger una práctica artística concreta y hacer un trabajo de análisis sobre ella, que es Antígonas, Tribunal de Mujeres, que la escogí finalmente porque es una obra de teatro, que es una creación colectiva entre mujeres sobrevivientes de diferentes crímenes de Estado, y un grupo de artistas de la escena, que es el grupo Tramaluna Teatro. Entonces yo empiezo a mirar la obra, yo no la conocía antes, sino empiezo a mirarla, como a saber de qué se trata. Es esta figura de la Antígona de Sófocles, que es esta mujer que se revela frente al patriarca Creonte, viene de una tragedia griega y es en escena lo que ocurre son estas mujeres que son sobrevivientes de diferentes crímenes de Estado, narran quién era su ser querido, desaparecido y asesinado a través de los objetos que tienen que ver con esa persona. ¿Cuántas madres esperan a sus hijos que un día vuelvan? Pues lo lindo de mi trabajo es que creo que no hay una pregunta concreta, que resultó ser un proceso también para mí de aprender a investigar de otras formas que no fueran como las formas en las que yo aprendí a investigar dentro del campo de las ciencias sociales, sino estructurar un proceso desde otras miradas distintas. Lo que yo quería saber en últimas era cómo Antígonas está siendo usada y cómo está participando de las pugnas de sentido sobre la violencia política en Colombia. Y ha cobrado mucha fuerza. Yo he estado, digamos, como en el centro de todas esas construcciones alrededor de la reparación de víctimas, etc. Entonces a mí me interesaba mucho saber cómo una práctica artística y lo que dice, lo que presenta y lo que desencadena está participando de esas luchas por definir qué es lo que está pasando en Colombia. A partir de ese momento, pasaron 4 años sin saber de él, sin saber si estaba vivo, si estaba muerto. Las categorías conceptuales de mi investigación son discurso, hegemonía, cultura militar, mujeres, y también quería revisar la relación entre arte y violencia. Y se relacionan pensando en un poco ese contexto, como desde hace algunos años, desde que empezó la presidencia de Juan Manuel Santos, se han construido unos discursos públicos bien, digamos, bien dominantes sobre la relación entre arte y violencia, sobre la memoria, sobre las víctimas, y en este contexto ha habido como un boom de la memoria y cómo Antígonas está participando allí. El discurso tenía que ver porque la manera en que se construye conocimiento sobre lo que pasa en Antígonas, las cosas que se dicen sobre la obra, las cosas que se dicen sobre las mujeres que participan en ellas, están participando de esa lucha por la hegemonía, por definir un orden social, por definir un sentido de la realidad que es en el que vivimos. Y lo que yo digo en el trabajo de investigación es que efectivamente ese sentido de la realidad que nosotros hemos tenido como colombianos o que se está construyendo permanentemente como colombianos, está atravesado por una cultura militar.
Las metodologías de mi investigación son una mezcla de muchas cosas, porque yo no quería encontrar una definición verdadera de lo que era Antígonas, ni de lo que sucedía en escena, ni de lo que quería decir, ni nada de eso, sino lo que yo quería era recoger muchas voces y hacer ver que realmente existe como una pugna del sentido. Entonces lo que yo hice fue recoger muchas voces diferentes desde diferentes lugares, incluso la mía, y para cada voz hay un tratamiento metodológico distinto. Entonces, por ejemplo, yo trabajo los medios de comunicación desde una aproximación al análisis crítico del discurso, con las mujeres y la narración de su propia práctica y de su propia experiencia. Hicimos una construcción de narrativas a través de la conversación. Y para recoger mi propia mirada, yo lo que hice fue hacer diarios de campo y hacer un análisis de esos diarios de campo de mi experiencia de estar en el público y de ver la obra en vivo varias veces y también de verla en video un par de veces. Además hice un ejercicio de revisión documental de cómo se estaba entendiendo la relación entre artes y violencias, y eso hace parte, es uno de los capítulos del trabajo de grado. Para mí el alcance de la investigación ha sido como concretar mi proceso académico en la maestría, que fue transformar completamente mi mirada sobre estos temas del arte y la violencia, y realmente definir desde dónde yo me ubico para hablar de ese tema y lo que yo quiero hacer como investigadora dentro de los campos en los que yo me muevo, que son más una intersección que una cosa definida. Yo creo que el campo de los estudios artísticos es un campo emergente, pero también móvil, plástico y cambiante, entonces es difícil dar una sola definición sobre lo que es. Yo creo que es una posición para hablar y construir conocimiento sobre cómo las artes se relacionan con la cultura, con la sociedad, con la política, y para mirarlos de una manera crítica y para desarrollar un saber desde lo que se hace con las artes, desde esas formas de investigar, desde esas formas de ver, desde esas formas de sentir que vienen del campo de las artes.